Diríamos que tiene dos partes esta palabra. La primera es que Dios, ya desde el libro de Deuteronomio, destaca en el libro que Dios le habla a su pueblo y les da preceptos para que el pueblo viva dignamente y sobre todo en libertad. La persona que no sabe vivir se esclaviza a cosas, se esclaviza a situaciones y Dios no quiere un pueblo esclavo. Se tuvo un trabajo bastante grande para sacarlo de Egipto, donde estaban esclavizados por otros pueblos. Y los llevó a una tierra, hizo un largo camino para purificarlos y hacerles ver que realmente estaban llamados a vivir una vida en libertad. Ahora Jesús también nos vuelve a dar la palabra y sabemos que Jesús enseñaba libremente, pero se encuentran con personas que le critican cómo Él vive la palabra. Y dice, ¿por qué estas personas se aferraban mucho a las... que decía que se aferraban mucho a la palabra de Dios o a las tradiciones, ¿no? Como eran todos los ritos de purificación que había. Lógicamente, para un pueblo que tenía una cultura en vivir en el desierto, lavar bien las cosas era una norma higiénica. Pero lentamente se había convertido en una norma también moral. Es impuro el que comió sin lavarse las manos, ¿no? Como todos nos decían de chiquitos, de lavarte las manos antes de sentarte a la mesa. Pero nos decían como una norma higiénica, pero no quiero decirnos que eso se convirtiera en un pecado. Entonces, Jesús, ¿qué está haciendo en este Evangelio? Está enseñando a entender la palabra, está enseñando a interpretar la palabra. La palabra de Dios se puede interpretar bien y se puede interpretar mal. ¿Hay gente que interpreta bien la palabra y hay gente que interpreta mal la palabra? ¿Hay gente que enfatiza cosas que son secundarias y deja pasar las que son importantes? Como dice Jesús, ¿no? Cuelan el mosquito y se tragan un camello. Y dejan pasar un camello por el otro lado. Entonces, esto es el primer aspecto. Tenemos que aprender a que no basta solamente tener una Biblia en casa y leerla. Tengo que aprender también a interpretarla, a leerla. Y para eso necesitamos también la comunidad, necesitamos también de los demás. Nadie puede ser perfecto autodidacta, sino que nos necesitamos para poder comprender mejor cómo vivir la fe cristiana. Acuérdense ustedes cuando en el Vaticano II, que se rezaba la misa en latín, se empezó a rezar en español y algunos se agarraban la cabeza. Uy, ahora todo cambia en la iglesia. Uy, la iglesia ahora ya no va a usar el latín, qué desastre. Y fue una liberación soltar el latín, ¿no? Porque nadie lo entendía, porque había que estar ahí. Y era como algo de una distancia terrible de Dios. Y algunos en aquel momento se agarraron la cabeza. La iglesia se reunió en comunidad y discernió un montón de cosas y entre otras vio que muchas cosas eran tradiciones divinas o humanas. Humanas. Jesús dijo que había que hablar en latín. Eso fue una costumbre que se introdujo humana. Y se tomó al poco tiempo como que tenía que ser divina. No, es la lengua de Dios. Como decía un compañero mío en el seminario. La lengua muerta del Dios vivo, ¿no? El latín que no entendía nadie. Bueno. Pero no, en el mundo entero había que, y ya no se podía usar lengua bastante. Bueno, todo ese tipo de cosas pueden cambiar, muchas pueden cambiar. Y vamos a ver cambiar muchas. Porque son tradiciones divinas o humanas. Humanas. ¿Lo que es divino puede cambiar? ¿Lo que es humano puede cambiar? Sí. Entonces hay que aprender a distinguir qué viene de Dios, qué viene de los hombres.
El segundo punto es que esta gente decía, guarda que te va a entrar algo malo, guarda que te va a entrar algo malo, ¿no? Y Jesús dice, no se asusten de esas cosas, por ahí no entra nada malo. Entra algo malo si te metiste a hacer alguna cosa rara ahí con alguna curandera o alguna macumba o alguna cosa que te vas a hacer trabajo por aquí, por allá, bueno, vos te estás metiendo en lugares donde también puedes encontrar lo que es malo. Pero dice, lo malo está adentro de los otros, ¿sí? Lo malo sale de adentro de nosotros. Lo malo lo llevamos dentro de nosotros. Y eso también es bueno reconocerlo. Lamentablemente estaba buscando hoy, antes de venir, la carta. Esta semana nos llegó una carta muy linda que tenía guardada la hermana de Pablo, del cardenal Bergoglio. En su momento era el obispo auxiliar de Buenos Aires en el año 97, ¿no? Bergoglio escribió una carta a Pablo. Y hablándole a Pablo, en una de esas cartas le decía su tiempo en Córdoba. Y hay una parte muy linda porque en Córdoba sabemos que dejó de ser provincial, lo llevaron allá y pasó un tiempo muy solo porque tenía una gran oposición, ¿no? Pero me dice, ¿te acordás cuando me hiciste en la piecita? Me dice, ¿no? Le escribía Pablo. Entonces podía recordar esa visita. Y cuando le dice estas cosas, le dice, bueno, al fin de cuentas fueron tiempos que me libraron de mis peores enemigos. Dice ahí Bergoglio. Puntos suspensivos. Y pone a continuación, ¿qué son esos que llevo adentro? ¿Qué son los que tengo adentro? Nuestros peores enemigos no están afuera, están adentro. Siento envidia. ¿Quién hace sufrir, al vecino o a vos? Al que lo sufre. Entonces, todas las malas intenciones que acá describe Jesús, y se toma el trabajito de ayudarnos a hacer un buen examen de conciencia, dice, los adulterios, la avaricia, la maldad, deshonestidades, difamación, orgullo, desatino, homicidios, robos, todos nacen de adentro. Por eso quizás hasta los mismos sabios griegos decían, conócete a ti mismo, conócete. Porque vas a vivir echando la culpa a todo el mundo, cuando en realidad los peores y más criticables son los que salen todos los días de adentro tuyo. Buena tarea, ¿no? Y es por eso que a veces, por tapar esto que es lo más difícil de corregir, nos vamos quedando pegados con una religión facilonga de tradiciones humanas. Y bueno, yo cumplo con esto, que es todo lo de afuera. Pero no cumplís con la esencia de la fe. Quizás por eso se nos quedó la imagen de un cumplimiento de la fe solamente en el asistir a misa o en el rezar un poco. Pero nos hemos olvidado de esto que tan claramente también nos dice Pablo acerca de cuál es la esencia de nuestra fe. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios consiste en ¿qué? En ocuparse de los huérfanos y de las viudas y de sus necesidades y en no contaminarse con el mundo. Me parece que esta forma de trabajar sobre uno mismo, esto de saber mirar que el otro es el centro de mi fe, la necesidad del otro es la religión pura y sin mancha, y no hablo solamente de la necesidad del que está harapiento en la calle, es la necesidad a lo mejor de tu esposo en este momento de que lo atiendas, de que tu abuela se enfermó y pasa un tiempo que la tenés que visitar, y de las necesidades de tu compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Y no tanto solamente
esa acción caritativa de la Madre Teresa de Calcuta en la India, ¿no? Que se dedicó sí al necesitado. Es el necesitado cotidiano de todos los días y aquel que también puede estar más allá de las fronteras inmediatas de nuestra vida, pero que también necesitamos atenderlo. Leí en esta semana, se los recomiendo, una muy linda carta de un hermano que fue sacerdote de nuestra diócesis, Adrián Salvo, escribió en La Nación acerca de este último caso de los Pucho, la familia Pucho, ¿no? Escribe un lindo artículo realmente muy medido, ¿no? Viaje tentativo al interior de la familia Pucho. Y en realidad lo que él dice es, toda la sociedad sanisidense se vio muy consternada porque era decir, ¿cómo pasa eso en esa familia? ¿No? Y ¿cómo pudo haber pasado eso? Pero en ese artículo que va llevando muy bien, analizándolo desde distintos lados, y analizando también lo que era obviamente una personalidad psicópata del padre y cómo fue reaccionando cada hijo frente a todo eso que iba pasando en el seno tal vez de la misma infancia, cómo había ido tomando, ¿no es cierto?, las personalidades para poder llegar a ejercer ese poder que tenían y permitir que se pudiera convivir con esas situaciones de una manera de tanta doblez. Él también decía que quizás nos hemos detenido poco a poder mirar cuántas veces las vidas de las familias, con sus nombres o apellidos, guardan todas alguna necesidad grave. Y uno de los grandes problemas que pudimos haber visto, acordémonos que la situación de Pucho transcurre en el mismo tiempo que hubo un educador abusador en un colegio en unas pocas cuadras que abusó de un montón de chicos y nadie nunca pudo decir nada en esas mismas épocas. Y que sucedían también un montón de situaciones en nuestro país en las cuales se podía convivir con una moral hacia afuera y con una realidad hacia adentro de la institución o de otras cosas. Y sin meternos a analizar lo que habían sido los 70, los 80 en nuestro país, creo que muchas veces vivimos, sí, de una situación a veces que con tal de salvar las apariencias, adentro de que pase cualquier cosa, lo importante es que no se sepa, ¿no? Y cómo cada uno, por eso me parece muy bueno cómo él analiza todo esto, la situación interna, cómo se está viviendo cada uno de los hermanos, pero que en el fondo el mensaje es, no se hablaba, nadie pedía ayuda a otro y las cosas se tapaban. Bueno, yo creo que hoy también se pueden tapar muchas cosas hacia adentro. Todas estas vergüenzas, no se sanan porque tampoco hay lugar donde poder decirlas. Porque de algún modo hasta las mismas instituciones, viven de sus apariencias. Yo creo que una de las pocas cosas, mejor dicho, no pocas, digo, porque son muchísimas, pero una de las cosas que quizás los últimos tiempos de Juan Pablo y sobre todo la valentía de Benedicto de haber destapado las situaciones de homosexualidad, las situaciones de crisis económica que está viendo el Vaticano, de las manchas que lleva la Iglesia adentro, se lo tenemos que agradecer mucho, porque le costaron también de su lugar. Pero se animó a decir, esto no está bien, y adentro nuestro también tenemos muchas cosas que convertir, a la par que pedimos al mundo muchas veces con grandes discursos y lindas palabras del Evangelio y de Jesucristo. La Iglesia necesita purificarse, y esto nos hace bien, no tener que dar una apariencia de perfección, porque este Evangelio Jesús lo dice a sus discípulos, se lo dice a la gente y se lo dice a los fariseos. Las diferencias eran que los fariseos se escandalizaban porque les parecía que un religioso nunca puede tener una mancha. El pueblo escuchaba y aprendía, y los discípulos se tenían que hacer cargo de sus propias impurezas. Creo que una iglesia sana, creo que una familia sana es la que no vive de apariencias, sino que se anima de algún modo a enfrentar sus carencias y a pedir ayuda. Pienso que este Evangelio nos puede ayudar mucho para poder entender la verdadera religiosidad, y a un Jesús que
como dirá San Pablo, siempre está purificando a su esposa, la iglesia. No es que la compró ya sin pecado, dio la vida porque era pecadora y estaremos siempre necesitados hasta el final de purificarnos, corregirnos y ayudarnos. No entramos en esa puerta porque aquí hay una institución perfecta. Entramos porque aquí nos invitan a salir un poquito más limpio y a hacer el esfuerzo de purificarnos, y porque nos espera un corazón misericordioso como el de Jesús.